Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Aguilar y bueno, voy a ser uno de los ayudantes de PO este semestre. Esta es mi primera ayudantía. Voy a ser ayudante especialmente para el paralelo del profesor Livington, el paralelo 4 creo que era. ¿Hay alguien aquí de ese paralelo o son de otro paralelo? Yo soy del paralelo 2. De hecho yo estoy con el profesor Víctor Hugo. Ah, ok. Alexander, ¿tú de qué paralelo eres? Disculpa. Ah, ok, estás con la Miss Ladies. Bueno, hubiera sido chévere que estuviera un M paralelo. Quería preguntarle algo. Pero bueno, entonces empecemos con la ayudantía. Soy estudiante de computación. eh, Voy por cuarto semestre y bueno, es mi primera ayudantía, por decirlo así. Entonces estoy abierto a que si tienen sugerencias o algo para poder mejorar durante la ayudantía, siéntanse libres de decírmela para poder implementarlo y mejorar la forma en la que explico, ¿no? O cualquier detalle por ahí. Entonces, permítanme compartir pantalla. Tuqui, 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 tuqui. Listo. Ok, demos una breve introducción primero a lo que es programación orientada a objetos, qué es Java y en qué se diferencia con Python, que probablemente después de PO, pues uno de los requisitos, para ver la materia de PO, uno de los requisitos es haber pasado programación, fundamentos de programación. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre Java y Python? Bueno, Eh, para mí Java se me hace un poquito más fácil, a diferencia de Python. Python es un lenguaje, la principal diferencia es que Java es un lenguaje tipado. ¿Qué quiere decir tipado? Es decir, que cuando yo creo una variable, por ejemplo, string nombre, yo creo una variable, yo tengo que indicarle a Java qué tipo de dato va a guardar esa variable. En este caso, yo le estoy indicando aquí que Java va a guardar en la variable nombre un tipo de dato string, que también lo conocemos de Python, ¿no? Que también está el string, las listas. En cambio, Python es muy diferente. En Python nosotros hacíamos x igual a 5 y ya creábamos una variable, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre Java y Python, que Java es un lenguaje tipado. Esto hace que Java, para mi percepción, sea un lenguaje un poco más ordenado que Python. No sé si en Python les pasó que a lo mejor hacían un programa por ahí súper largo y tenían una variable por aquí, una variable por allá y no sabían qué tipo de datos era esa variable o se les confundía, le daban otro tipo de dato y se hacía una bola, ¿no? Pero en Java, pues si tú ahora nombre le quiero dar un tipo de dato número, te va a exclamar error. Y eso hace que sea un poco más ordenado porque nosotros al declarar e inicializar variables, le estamos diciendo qué tipo de dato es, qué va a ser y con ese tipo de datos se va a quedar durante todo el programa. Entonces creería que esa es la principal diferencia entre Java y Python. Y ahí, asimismo, Java tiene estructuras de control como los if, el for, solo que un poquito diferente. También Java se caracteriza porque es un poquito más verboso. Por ejemplo, en Python tú hacías un print para imprimir en pantalla, print hola, y te imprimía, ya, eso era todo. Pero en Java, tú tienes que, por ejemplo, para hacer un print tienes que escribir toda esta sentencia, system.out.println hola o hello world. Entonces, esas son las dos diferencias principales entre Java y Python, para que se vayan haciendo una idea y irlo asociando, ¿no? Mi objetivo de la ayudantía de hoy es que vayan asociando un poquito lo que aprendieron en Python, en fundamentos de programación, con lo que aprendieron, con lo que van a aprender aquí en Java. Entonces, eso. Probablemente ya pasaron 2 semanas de clase, entonces han visto 4 clases y probablemente ya hayan visto qué es una clase, qué es un objeto, los constructores de la clase, sobrecarga y por ahí un poquito más.
La ayudante de hoy se va a centrar en esos cuatro temas, que es una clase, objetos, sobrecarga, constructores, y ahí aprendiendo algo de lógica, ¿no? Cómo se implementaría cierta lógica en Java, ¿no? Entonces, yo preparaba aquí un documentito, Remember, si quieren se los paso ahí ya al final de la ayudantiva, para repasar esos conceptos claves que debieron haber visto estas cuatro clases, que a veces por no conocerlos o por olvidarnos nos hacen hacer errores al momento de programar y fallar en el examen en ciertas preguntas, sobre todo en ciertas preguntas teóricas, ¿no? Entonces, bueno, con Java vamos a ver lo que es PO. PO, la sigla significa programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos es un paradigma, es como una manera de escribir código pensando en los objetos, valga la redundancia. Entonces, eso es POC. Organizar el código en torno a objetos que representan entidades del mundo real. Por ejemplo, en el mundo real podemos ver vehículos, no necesariamente cosas físicas. También podemos tener facturas, personas, identidades, eh, todo lo que se pueda representar como un objeto, por decirlo así. Por ejemplo, y guiándonos con estos objetos van a tener atributos y comportamientos, como en la vida real. Es decir, por ejemplo, nosotros pensamos en un vehículo y un vehículo lo que se nos viene a la mente es que puede ser que de dato, de atributo, tenga un color, tenga una matrícula, em, tenga un dueño, tenga número de ruedas. Puede haber miles de características que tenga ese vehículo, ¿no? Entonces, esos son los atributos, las características, por decirlo así, o los datos que va a contener ese objeto. Y los comportamientos, o también llamados métodos, van a ser las acciones que pueda realizar ese objeto. Un vehículo, se me viene a la mente, puede acelerar, un vehículo puede frenar, un vehículo puede encenderse, apagarse. Esas van a ser las acciones, o también llamados comportamientos que va a tener un objeto. Eso, esa es la programación orientada a objetos. Pensar más o menos, extraer cosas del mundo real, objetos, y ponerlos en una clase, que ya voy a explicarles qué es una clase. Entonces, eso. Pasemos con qué es una clase. Bueno, previo a explicarles qué es una clase, sí, no han tenido problemas creando un archivo Java, un proyecto Java, sino para explicarles un poquito de eso. Y si no, pues prosigamos. Ok, una clase, am, estoy poniendo mal, no, ya fue. Ya. Vamos a tomar el ejemplo del vehículo. Una clase vendría siendo una representación, se me perdió el ritmo. Aquí está. Ya. Una clase vendría siendo una representación de lo que es el objeto. Es decir, pensemos en un arquitecto cuando hace una organización, lo que tiene es un plano. El plano vendría a ser la clase. En el plano describe cómo va a ser la casa. Va a describir cuántas puertas va a tener la casa, va a describir cuántas ventanas va a tener la casa, dónde está el baño, dónde está la cocina, cantidad de habitantes. Pensemos en ese como analogía, ¿no? Un arquitecto hace un plano para construir una casa. Ese plano vendría siendo la clase. Una clase es un plano para poder crear varias casas, en este caso varios objetos. Con una clase vamos a decirle ya cómo será un objeto. Entonces, pensando en la clase vehículo, no sé por qué se me abre acá. Ahí, ya. Pensando en la clase vehículo, aquí vamos a describir la plantilla, vamos a crear el plano que nosotros queramos que tenga el vehículo. ¿Ya? Entonces, una clase siempre va a tener atributos y comportamientos, que es lo que les mencioné antes del objeto, ¿ya? Porque a partir de esta clase vamos a sacar los objetos. Entonces es como que obtienen eso, ¿no? Y aquí vamos a utilizar uno de los cuatro principios de la programación orientada a objetos, abstracción.
¿De qué nos va a servir la abstracción? La abstracción nos dice que debemos fijarnos en lo que nos conviene del objeto, ¿ya? Entonces, vamos a extraer de un vehículo qué nos conviene obtener, porque no, obviamente, como les dije previamente, un vehículo puede tener miles de características, número de llantas, placa, dueño, ventanas, número de ventanas, qué modelo es la ventana. Puede tener millones de características. Y la abstracción nos dice que nos fijemos solo en las que nos importan. Entonces, en este caso, no tenemos una instrucción, ya depende de qué vamos a implementar en el programa, ¿no? Para implementar esa abstracción. En este caso, vamos a escoger unas cuantas nada más que se nos vengan a la mente. Por ejemplo, un vehículo, al momento de definir los atributos en una clase, tenemos que hacerlo igualmente como definimos una variable. ¿Qué tipo de dato? El nombre del atributo y ya, inicializarlo prácticamente. Entonces, un vehículo puede tener número de llantas, vamos a poner eso. Entonces, número de llantas vendría siendo un tipo de dato, en este caso, entero, ¿no? Int, número de llantas. Asimismo, un vehículo puede tener una placa. Y una placa vendría a representarse como un string, ¿no? O sea, un texto, placa. Y así es como se definen los atributos, ¿ya? De una clase. Ahora, un vehículo puede tener, aquí me equivoqué, en los objetos, comportamientos. Una clase puede tener comportamientos, ¿ya? Entonces, qué nos conviene que haga el vehículo? ¿Qué se nos ocurre? En este caso, ¿qué se nos ocurre? Ya más adelante, dependiendo de qué nos conviene, depender del ejercicio que nos diga que hay que hacer o del programa que estemos haciendo. Por ahora se me ocurre definir un método. Los comportamientos son métodos. Cómo se definen métodos, así como en Python, recuerdan que para definir un método había que hacer def, nombre del método y escribir qué es lo que hacía la función. Ya, los comportamientos vienen a ser funciones, por decirlo así, que va a tener la clase vehículo. ¿Ya? Entonces, digamos que el vehículo va a acelerar. Entonces, ese es un comportamiento porque el vehículo es capaz de acelerar o puede acelerar. Y ya les voy a explicar un poquito cómo se escribe un método. Entonces, acelerar. ¿Ya? Este vendría siendo el método. Se dan cuenta, no es como Python que pongo un def acelerar, no. Ya, en un método, las dos cosas principales que tiene que tener para definirlo en Java, como le dije, Java es tipado, es primero qué tipo de dato va a devolver y cómo se va a llamar ese método. Y así como en Python, que también definíamos qué es lo que va a entrar en ese método, qué es lo que va a necesitar, así mismo en Java. Definimos qué es lo que va a necesitar aquí, si es que necesita algo. En este caso no va a necesitar nada, para ejemplo práctico. Entonces, el tipo de dato que va a devolver el método y acelerar. Ahora, eso es lo fundamental que tienen que entender con respecto a las clases. Ahora vamos un poquito más en orden y vamos a definir los tipos de datos en Java. En Java hay dos tipos de datos, antes de pasar ya un poquito a los temas más complejos. Tipos de datos. En Java hay datos primitivos y datos compuestos, ¿ya? Datos primitivos, en Python no se lo ve porque Python por detrás hace ese enlace de datos y no nos deja hacerlo. Sí se puede hacer, pero así a simple vista no nos deja hacerlo. Pero en lenguaje de programación normalmente hay primitivos y compuestos. Los primitivos vendrían siendo int. Int, los básicos, float, boolean, char, esos son los básicos. Y int viene a representar un entero, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Float vendría a representar un decimal. Booleano vendría a representar un valor de verdad o falso, o 0 o 1, y un char vendría representando un carácter. Ahora, los primitivos en Java no son, por decirlo así, clases, como les vengo explicando aquí, porque no tienen un comportamiento, pueden tener atributos, pero no tienen un comportamiento al que llamar. A diferencia, vamos a ver cómo diferenciarlos con las clases. En cambio, cuando nosotros eh, nos referimos a un tipo de dato compuesto, nos estamos refiriendo a una clase. Por ejemplo, el compuesto de int
vendría siendo en Java íntegra. El compuesto de float en Java vendría siendo su equivalente double. Y el compuesto de booleano vendría siendo booleano. Si se dan cuenta, el compuesto de char vendría siendo string. O también, no, string no, de hecho, character. Character creo que hay aquí, sí. Si se dan cuenta, la principal diferencia de cómo diferenciar entre un primitivo y un compuesto es que en Java los compuestos, las clases empiezan con mayúscula. En cambio, los primitivos empiezan con minúscula. Ustedes cuando definen, por ejemplo, aquí en este caso, en el ejemplo de int numYanta, si se dan cuenta, empieza con minúscula. Y string, que es una clase, empieza con mayúscula. Entonces, string vendría siendo un tipo de dato compuesto y int vendría siendo un tipo de dato primitivo. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia. Y la otra diferencia es la que le dije que no tienen comportamientos. ¿Por qué? Porque como les he explicado, estas aquí, estos tipos de datos, son clases por detrás. Son esta clase que nosotros acabamos de crear vehículo, es como estar creando nuestro tipo de dato. Ahorita estamos creando un tipo de dato vehículo. Entonces, asimismo, estas aquí son clases por detrás que tienen sus propios atributos y métodos. De hecho, lo podemos ver. Si le damos control, clic a la clase, dejen que cargue un ratito. Java, bueno, esto ya es propiedad de VS Code, nos muestra la clase string. Si se dan cuenta, aquí está la clase string. Clase, string, bueno, aquí ya vienen interfaces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero nos muestra la clase string y nos muestra sus atributos que tiene un string. Que por adelante no lo vemos porque no, la mayoría de veces no lo usamos, pero ahí están, son estos atributos los que componen string. Y también tiene sus métodos. Public string, bueno, este es el constructor. Y tiene sus métodos como, déjame ver si está más por acá abajo. Wow, es un código larguísimo. Ya. Por ejemplo, aquí tiene un método stat, bueno, también un método estático, creo. Pero tienen sus métodos, tienen sus comportamientos para que vayan asociando eso, ¿no? Entonces, los datos compuestos son clases por detrás. Los datos primitivos no son clases por detrás. Entonces, los datos compuestos se caracterizan porque tienen atributos y comportamientos, prácticamente lo que acabamos de hacer aquí con Vehicle. Nosotros acabamos de crear nuestro propio tipo de datos, por decirlo así. Entonces, eso con respecto a los datos compuestos. Ahora que ya saben los tipos de datos o los principales tipos de datos, volviendo a la definición del método, nosotros le definíamos qué tipo de dato va a devolver. Void hace referencia a que ese método no va a devolver no va a devolver nada, o sea, no va a tener un return. Ustedes saben que en Python también había el return, ¿no? Aquí mismo en Java también hay un return de algo que devuelve. Pero este método no va a devolver nada. Aquí nosotros definimos el tipo de dato. Entonces, si queremos que a lo mejor el método devuelva un int, nosotros vamos a tener que más abajo ponerle o en alguna parte del método ponerle que va a retornar un int, un entero, ¿no? Para que no dé error. Ya mismo nos los dice. Entonces, ojo con eso de cómo se definen los métodos. Y bueno, sigamos con los puntos claves. Ya expliqué qué es un objeto, qué es una clase, qué es POP, los atributos, los atributos son estos aquí, los datos del objeto, por decirlo así, que vamos a querer guardar del objeto. Los métodos son los comportamientos, las acciones que es capaz de hacer ese objeto, esa clase. Entonces, eso. Ya. Y aquí, un breve resumen, clase es un tipo de dato, es como crear nuestro propio tipo de dato, un objeto va a ser una instancia. Es decir, con esta clase vehículo, ya vamos a ver acá, nosotros vamos a poder crear objetos. ¿Cómo creamos objetos? Bueno, nos vamos al método main y es como crear una variable. Así mismo como aquí definimos string nombre Alan, acá en el main vamos a definir vehículo, que es nuevo, nuestro tipo de dato que hemos creado. Vehículo, ¿no? Vehículo va a ser igual a new vehículo. Ya les voy a explicar un poquito qué es esto. Ya, entonces aquí estoy creando un vehículo de tipo de dato vehículo. Ya, entonces ya les voy a explicar un poquito de la sintaxis de eso, para que no se pierdan. Entonces, para que tengan en cuenta en eso. Con la clase nosotros creamos copias, objetos de esa clase que también son llamadas instancias, ¿no? Ya. Ya hemos visto el pilar del poder de la abstracción que les dije, que es ocultar detalles innecesarios y resaltar lo esencial. Solo
nos fijamos en los que nos importan. No nos un vehículo puede tener miles de características, miles de métodos que se nos vengan a la mente, pero solo nos fijamos en los que nos importan o en los que nos diga el ejercicio, si estamos en un examen. ¿Ya? El encapsulamiento es otro pilar de POP. Probablemente ya lo vieron, que es usar los private, los modificadores de acceso private. Déjenme ver que no sé por qué. Bueno, los modificadores de acceso private, y si no, ya les explico en un ratito. La herencia es poder reutilizar código a partir de clases existentes. Es como que vehículo va y tiene una clase hijo que va a ser, no sé, Ferrari. ¿Ya? Igual eso se los voy a ir explicando conforme vaya pasando. Y el polimorfismo es permitir múltiples formas de un mismo método o comportamiento. Probablemente herencia y polimorfismo todavía no lo vean, todavía no lo hayan visto, pero ya lo van a ir viendo conforme pase el parcial. Entonces eso, con respecto a Java. Y cómo, qué son las clases y qué son los objetos. Ahora, antes ya les expliqué qué son los tipos de datos primitivos, los datos compuestos, eh, y creo, ya, entonces vamos con los identificadores de acceso. Para hacer encapsulamiento es importante que encapsular es como restringir. Vamos a tener que utilizar ciertas keywords o también llamadas modificadores de acceso que van a hacer que no podamos acceder, que otra clase o otro, el main, no pueda acceder a esos atributos, porque esto, el encapsulamiento lo que hace es prevenir que otras clases accedan de manera irregular o de manera sin sentido a atributos o datos de otra clase, ¿no? Por ejemplo, nosotros no queremos que una clase sepa los datos de otra clase, porque igualmente por motivos de seguridad no es conveniente, ¿no? Entonces, para eso es el encapsulamiento. Y en el encapsulamiento salen tres palabras clave, cuatro palabras claves. Salen los modificadores de acceso, y estos modificadores de acceso están clasificados, los cuatro principales son public, voy a ponerlo en minúscula, public, bueno, están aquí. Public, eh, protected, private. Default, no, no lo tomen en cuenta. Public, protected, private. Esos son los tres principales. También hay default, como está ahí, y también hay uno que se llama package. Pero vamos a fijarnos en public, protected y private. ¿Qué es public? Public nos permite que nuestro atributo o nuestro método sea accesible para toda la parte del programa. Por ejemplo, si nosotros, cuando nosotros no le ponemos nada, tiene por default package, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Si nosotros le ponemos public, va a hacer que este atributo pueda ser accedido por el main. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo creo un vehículo, vamos a hacer la copia de un vehículo que tiene... no puedo hacer el ejemplo porque tengo que hacer un constructor. Mm, bueno, vamos a hacer el constructor primero y ya les voy explicando poco a poco. Un momentito, y para explicarles correctamente cómo es esto. ¿A qué me refiero cuando usamos public? Pongamos que un vehículo tiene una llanta 4 y su nombre va a ser un Ferrari. Ah, no, la placa. Va a ser GMT 40. Ya, no nos olvidemos del punto y del semicolón. Listo. Cuando nosotros ponemos que public, que este modificador de acceso es public, cualquier clase va a poder acceder, cualquier clase externa como la clase main que tengo aquí, o cualquier otra clase que creemos va a poder acceder a ese atributo de ese vehículo. Déjenme guardar un momentito esto para que se vea más. Va a poder acceder al atributo de ese vehículo. Es decir, si yo hago vehículo, no sé si se acuerdan en Python que cuando usaban NumPy o Pandas, hay veces que ponemos punto y ponemos, o en listas que ponemos len, creo que era, y nos devolvía la longitud de la lista, así mismo. Eso ahí mismo por detrás, Python también utiliza clases. Ahora, un vehículo, nosotros sabemos que tiene el número de llantas y placa. Entonces, podríamos llamar al número de llantas. Y el modificador de acceso, vamos a hacerle un south. El south, no se olviden que es para hacer print.
Entonces, cuando nosotros ponemos public en, acá está arriba, aquí, cuando nosotros ponemos public en este atributo, uy, se va a acabar la reunión de Zoom. Qué raro, porque estoy con la cuenta de Spool, pero se supone que era ilimitada la reunión. Bueno, si se llega a terminar la reunión, ahí envío otro enlace por el canal de Teams. Ya, entonces volvamos al tema. Nosotros le ponemos public aquí, vamos a permitir que cualquier clase pueda ingresar a ese atributo. Por ejemplo, yo estoy aquí desde la clase main accediendo a ese atributo, el número de llantas del vehículo que acabo de crear. Ignoremos por ahora eso. Pónganlo como que hemos creado un vehículo que tiene cuatro llantas y su placa es MT40. ¿Ya? Entonces va a poder acceder cualquiera a ese número de llantas. Nosotros le vamos a poner ROM, ya. Y si se dan cuenta, bueno, aquí sale el Hello World que está más arriba, y si se dan cuenta sale el 4 porque nosotros le pusimos cuatro llantas. Ya, ahora eso hace el public, que cualquier clase pueda acceder, lo cual no es muy seguro que cualquier clase pueda acceder. Por eso se suele utilizar el otro modificador de acceso que se llama private, que como su nombre lo dice en inglés, es privado. Esto hace que solo eh, los únicos que puedan acceder a este atributo sea el propio objeto. Por ejemplo, ahora nosotros aquí, si se dan cuenta, ya Java por defecto nos detecta, bueno, el IDE por defecto nos detecta que aquí hay algo mal, porque acá es private y en teoría private nos dice que ni una clase externa puede llamar o puede conocer este atributo de un objeto. Y yo estoy desde el método main tratando de acceder a ese atributo, tratando de saber cuántas llantas tiene ese vehículo. Y ya Java nos dice el campo vehículo, número de llantas, no es visible. Private lo que hace es ponerlo como en privado, para en persona. ¿Ya? Eso es lo que hace private. Y asimismo protected es parecido. Lo que más van a utilizar es private, protected y public. Protected, ¿cómo funciona? Se dan cuenta cuando ustedes crean un archivo, un proyecto Java, tienen una carpeta Java. Normalmente van a tener una carpeta. Protected lo que nos dice es que este atributo va a poder accesible a todas las clases que estén dentro de esa carpeta. Todas esas clases que estén dentro de esa carpeta y o que hereden de esas clases. ¿Ya? Esa es la diferencia entre private, public y protected. Ahora sí. Bueno, ahora sí, pasemos con el constructor para entender cómo crear nuestros objetos de la clase. Nosotros vamos acá otra vez a la clase vehículo, seguimos creando nuestra clase, ya tenemos atributos, ya tenemos comportamientos y hay un método especial, un método que se llama constructor. Este método especial, ¿por qué es especial? Porque si se dan cuenta no tiene ningún tipo de dato de retorno, a diferencia de un comportamiento, un método, una función, siempre tiene un tipo de dato de retorno, o bien sea void o bien sea cualquier otro tipo de dato, pero el constructor no tiene un tipo de dato de retorno. De hecho, Java nos permite no ponerle un tipo de dato de retorno. Y también es especial porque siempre lleva el mismo nombre de la clase. Si se dan cuenta, vehículo, vehículo. Ahora, ¿de qué nos va a servir el constructor? El constructor nos va a servir para inicializar nuestros objetos, es decir, para crear esos objetos dándoles valores. Es como una función especial que se encarga de coger la clase, coger el plano, volviendo a la analogía del arquitecto, coger el plano y construir la casa. ¿Ya? El constructor hace lo mismo, coge la clase y construye lo que se haya definido en esa clase, los atributos, dependiendo también de lo que le ingresen, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el constructor, es ese método especial que nos ayuda a poder crear varios vehículos, varios objetos e instancias de esa clase. ¿Ya? Entonces, eso. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, vamos a crear el constructor desde cero. Vamos a hacer public. Aquí, si se dan cuenta, también estamos utilizando otros modificadores de acceso. Los modificadores de acceso pueden ser utilizados tanto para métodos, para la creación de clases y para los eh, atributos, porque hay métodos. Entonces le ponemos public, el nombre de la clase, vehículo. Como toda función lleva su paréntesis para definir si es que recibe parámetros y el cuerpo de lo que va a hacer ese constructor, cómo va a construir los objetos que se instancian de la clase. ¿Ya?
En este caso, nosotros vamos a decir, el constructor vehículo va a tener que recibir un int número de llantas. Vamos a ponerle cantidad de llantas. Ya mismo les explico la diferencia. Cantidad de llantas. También va a recibir una placa, porque obviamente queremos que un vehículo tenga su número de llantas y su placa. Entonces también va a recibir un string eh, placa. ¿Ya? Y aquí adentro lo que vamos a hacer es, así mismo como les digo, se encarga de construir los parámetros. Vamos a asignar estos datos que le ingrese ya en el main, en la clase principal que se llama main, que se asignen a los atributos de ese objeto. Es decir, si mi objeto tiene número de llantas, estamos utilizando el atributo de acá, le vamos a definir la cantidad de llantas que le demos, ¿no? Si mi objeto tiene la placa, el atributo placa, le vamos a definir, bueno, aquí pasa una cosita que ya les voy a explicar, la placa. Ya, entonces eso es lo que hace el constructor. Si se dan cuenta, inicializa, ya les explico una cosita, perdón, es acá. Inicializa los atributos de la clase. No necesariamente los comportamientos, sino los atributos de la clase. Da los datos, como que lo construye, lo va construyendo parte por parte, parte por parte. Le dice, ok, las llantas de este objeto va a ser 4. La placa de este objeto va a ser GMT 40. Ya, es prácticamente lo que hicimos acá en el main. Ya. Ahora, una cosita a tener en cuenta es que normalmente para ahorrar tiempo y, y no confundir tanto, a pesar de que a veces al principio es como una confusión, nosotros ponemos el MIP, si se dan cuenta, aquí el constructor está recibiendo una placa. Y esa placa la va a poner en una variable que también tiene acá la clase que se llama placa. Entonces ya como que queda así indeciso. Placa va a ser igual a placa. Esta placa de aquí, recordemos que son dos cosas distintas. Esta placa de aquí va a ser igual a la misma placa de aquí. O esta placa de acá va a ser igual a la misma placa de acá. Entonces aquí lo que se hace es utilizar una keyword que se llama this. Y this hace referencia a los atributos de esa clase, de ese objeto. ¿Ya? Hace referencia a esto de aquí, a la que está definida en la clase. Entonces así Java ya no se confunde. Dice, ok, entonces esta placa de aquí, cuando yo pongo this placa, yo hago referencia a esto de aquí. String placa. Esta placa de aquí va a ser igual a la placa que me pasen cuando vayan a crear un vehículo. Entonces, eso es el constructor. Ahora, vamos a verlo un poquito acá en el main, que es lo que hicimos para utilizar el constructor. Acá utilizamos el constructor, si se dan cuenta. Entonces, nosotros definimos el tipo de dato vehículo, le ponemos el nombre de la variable, el nombre de la variable puede ser cualquiera, y le ponemos una otra keyword que es new, ya se las voy a explicar, y llamamos al constructor. ¿Cómo llamamos al constructor? Vehículo, así como parecido a Python, como se llamaban las funciones, y le ponemos lo que recibe. Si me dan cuenta aquí, ya el IDE me dice qué es lo que nosotros definimos. Nosotros definimos que primero recibe un entero, ojo ahí, primero recibe un entero con que va a ser la cantidad de llantas, y después recibe un string que va a ser la cantidad, que va a ser la placa. Ya, entonces nosotros definimos eso. Vamos a definir lo que le vamos a pasar. Y como dice que primero va la cantidad de llantas, yo le puedo pasar las llantas que yo quiera. Entonces, yo le voy a definir el entero 4, un vehículo que tenga 4 llantas. Y ahora me dice que le tengo que pasar la placa al vehículo. Y como es un string, tenemos que darle un string. No le podemos poner ahí 56, porque eso no es un string. ¿Ya? Entonces aquí le tenemos que pasar un string, entre comillas, como se define un string, que va a ser la placa, GMT 40. ¿Se dan cuenta? Ahí Java ya no se queja. Bueno, que me estoy olvidando, sí, pero Java ya no se queja porque dice, ok, sí se está poniendo bien, primero la cantidad de llantas y luego la placa. Cuando nosotros ejecutamos el programa, lo que hace Java es decir, ok, voy a tener en cuenta la clase vehículo, al tipo de dato vehículo que acabamos de crear, lo voy a llamar esa variable vehículo y voy a llamar a su constructor de la clase vehículo para crear un vehículo, un objeto vehículo, que va a tener 4 llantas y la placa GMT40. Eso es lo que hace. El new es una keyword que nos ayuda a definir
instanciar las clases que creemos, ¿ok? Eso es lo genial. No les explico un poquito más porque a lo mejor... Ok, bueno, continuemos. Hola, Orlando. ¿Hasta ahora tienes alguna duda o con No, respecto a... gracias. Ya, listo. Entonces continuemos con la explicación. Tengo un problemita con Zoom, lo que pasa es que tengo el límite de 45 minutos. Pensaba que no lo tenía por usar un correo educativo, pero al parecer sí hay límite. Entonces ya voy a ver para las siguientes ayudantías cómo resolver eso. Porque por Teams ya no se puede por ese problema de la SPOL con respecto al espacio. Entonces hay que ver. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Tuki, para seguir con la explicación. Ya, ahora sí, continuemos. Ah, a ver, entonces nos quedamos en que aquí estábamos llamando al constructor para poder formar ese nuevo objeto vehículo, ¿ya? Que va a tener cuatro llantas y va a tener una placa GMT40. Entonces, eso con respecto al constructor. Ahora, datos a tener en cuenta con respecto al constructor es que, déjenme mostrar aquí el vehículo. Cuando nosotros no definimos un constructor, cuando nosotros, hola Alexander, bueno, eh, repitiendo un poco lo que dije, es que nos habíamos quedado en que cuando nosotros llamamos al constructor, estábamos creando un nuevo objeto que definía un nuevo vehículo con cuatro llantas y con una placa GMT40, ¿no? Entonces, ahora, datos a tener importantes en cuenta con respecto al constructor, que es este método especial, es que cuando nosotros no definimos un constructor en la clase Java, digamos que como lo teníamos al principio sin constructor, Java por detrás crea un constructor por default. No se lo ve aquí porque no se muestra, pero por detrás está. ¿Qué es este constructor default? Es este de aquí. Este constructor sin nada, que simplemente existe, por decirlo así, es el constructor que por detrás crea Java si nosotros no le definimos un constructor. ¿Ya? Cuando usamos este constructor por default, mire que aquí como ya no tenemos el constructor anterior, nos dice que error, no existe este método. Pero cuando nosotros usamos este constructor por default, que miren, yo lo puedo aquí poner y lo puedo eliminar de acá, a lo mejor no lo puedo poner porque, como les digo, está por detrás. em, lo eliminé y acá lo puedo aún así seguir llamando. No está definido y lo puedo seguir llamando. ¿Por qué? Porque por detrás Java ya lo tiene definido. No es necesario volver a definirlo. ¿Ya? Ahora, este constructor por default lo que hace es que crea un objeto vehículo con datos default. Los datos default cuando son, nos referimos a cuando son enteros, cuando son números, siempre van a inicializar en cero. A ver, si es una clase primitiva, ¿qué hablo? Dato primitivo, dato primitivo. Va a inicializar en cero ese dato. Si es un dato compuesto, o sea, una clase, va a inicializar en nulo, que es como decir cero, pero perdón, nulo. Es como decir cero, pero en forma de clase, ya digamos. Eso es lo que va a hacer. Ahora, para confirmarlo, nosotros vamos a correr el código y van a ver que nosotros al imprimir el número de llantas de este vehículo, como en vehículo definimos que el número de llanta, que es un tipo de dato primitivo, en teoría nos tiene que dar que el vehículo, el número de llantas va a ser cero y que la placa, como es un tipo de dato compuesto, un string, una clase, la placa va a ser null, ¿ya? Entonces vamos a correr el código y van a ver que eso es lo que va a pasar. Cuando nosotros vayamos a consultar vehículo, el número de llantas que hemos creado nos va a decir cero. Vamos a correr el código con Java. Y como pueden ver, aquí está, ya no bota 4 que antes pusimos, sino que bota cero. ¿Por qué? Porque utilizamos el constructor por default que nos da cero. Obviamente, si utilizamos el anterior constructor que habíamos definido y le decimos que las llantas son cero, también otra vez va a ser cero. Y si nosotros ahora, digamos, queremos ver el tipo de dato que es el dato compuesto, que es la placa, volvemos a correr el programa, nos va a decir que la placa es null.
¿Ya? Eso con respecto al constructor default. Ahora, una cosa importante con respecto al constructor default es que, como les dije, no es necesario definirlo. Pero si nosotros definimos otro constructor como teníamos anteriormente, que definimos este constructor de aquí, el constructor por default ya Java lo elimina. Es decir, yo ya no puedo utilizar el constructor por default. Si se dan cuenta, Java dice, no, ahora ya no existe. Ya tú tienes tu constructor, ya el default, ¿para qué lo necesitas? Entonces, por detrás se elimina y ya no. Ojo con eso de ahí porque a veces lo suelen poner en preguntas de examen o preguntas de encontrar el error en el código, pues a veces suele ser un punto importante. Entonces eso. ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo podemos volver a tener este constructor default? Simplemente volviéndolo a definir en la clase. Ponemos otra vez public vehículo y definimos el constructor default. Y ya, ahí ahora sí hay que volverlo a definir, porque y ahí sí ya nos lo va a detectar. Entonces, eso, un puntito importante respecto al constructor default. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poco lo que es sobrecarga, ya para ir a los ejercicios, que son los más importantes. Y en sobrecarga, probablemente ya lo vieron, es crear un método, vamos otra vez a la clase vehículo, un método que tiene el mismo nombre, el mismo tipo de retorno de datos, pero tiene distinta cantidad de parámetros. Es decir, yo puedo crear, se me ocurre un método interesante. em, sí, por aquí. Por ejemplo, yo tengo el método acelerar y el método acelerar no recibe parámetros, ¿ya? Pero ahora, con sobrecarga, nosotros podemos crear un método que tenga el mismo nombre, acelerar, y mismo tipo de dato de retorno, pero diferente cantidad de parámetros o tipo de parámetros. Por ejemplo, ahí ya nos está diciendo, este método es el mismo, no hay sobrecarga, no se puede hacer eso, ya nos dice. Pero ¿qué pasa? Que sobrecarga nos dice que si tenemos una distinta firma del método, podemos tener dos métodos con mismo nombre, pero distintos parámetros y que se pueden tener en la misma clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora yo le pongo un int y le voy a poner aquí, qué sé yo, la velocidad a la que quiero acelerar el vehículo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, estamos teniendo dos métodos que tienen el mismo nombre, distinta cantidad de parámetros, mismo tipo de retorno. Y podrías decir que esto es sobrecarga de métodos. Esto vendría a ser la sobrecarga. Ojo ahí, que tiene que tener distinta cantidad de parámetros, distinto tipo de datos. Entonces, por ejemplo, acá le podemos dar, qué sé yo, un float, velocidad. También va a ser válido. ¿Por qué? Porque tiene distinto tipo de datos. Tiene el mismo nombre, mismo pero tiene distinto tipo de datos. Y pueden coexistir en la misma clase, sin que se confunda. Ya por detrás los diferencia a través de los parámetros que tiene el método. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se llaman a esto. Y también unos casos de error es que a lo mejor, como les digo, ustedes ponen aquí, ya no retornan retorna un float. O no, retorna un string. Ahí sí ya se da cuenta. Espérenme. Ya. Ahí sí, eso es un error. Ahí sí Java se da cuenta que no pueden coexistir estos dos métodos. Ahí no es sobrecarga. Eso no es sobrecarga. Ya. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, que también es un tema que se suele evaluar como pregunta teórica o como pregunta de corregir el código, de encontrar los errores en el código. Yo le puedo definir acá, otro ejemplo es que yo le puedo definir un string que diga unidad y sigue siendo sobrecarga, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Eso es sobrecarga. Ahora, em, déjenme ver si puse a grabar la reunión. Sí, sí está grabando. Ya. Eso es sobrecarga. Ahora, ¿cómo llamamos a estos métodos? Porque a lo mejor se han de preguntar, ¿y estos métodos que tienen el mismo nombre, cómo los llamo acá? Si tienen
el nombre es distinto. Déjenme aquí corregir esto en mi vehículo, porque nos quedamos con el otro constructor. Ya. Ahora, ¿cómo llamamos a ese método, no? Tiene el mismo nombre, ¿cómo lo llamamos? Ahora, referenciamos el objeto que acabamos de crear, porque para llamar a esos métodos tenemos que tener un objeto creado y le ponemos punto. Recuerden que aquí lo usual es ponerle public. Los métodos sí normalmente se ponen public para que cualquier clase externa a esta pueda acceder. Lo que se pone como private normalmente son los atributos. Eso sí, ya vayan acostumbrándose a ponerlo en privado. Es lo que normalmente se hace. Estos aquí, todos estos aquí en privado. De hecho, vamos a hacerlo ahorita y vamos a ponerlo en privado. Aquí me comienza Steam. Y ya. Entonces, así mismo, ponemos un puntito y como es público, podemos acceder a ese método, así como lo hacíamos acá, que de hecho ya no está dando error porque ahora es privado. Ya esto lo eliminamos. Y podemos acceder a ese método, acelerar. ¿Ya? Y aquí hay dos opciones. Si nosotros le pasamos velocidad, o sea, si nosotros le pasamos en este caso un solo parámetro, 43, digamos, Java lo detecta y dice, ok, voy a buscar al método acelerar de la clase vehículo de este objeto que tiene un solo parámetro de tipo float o de tipo int. Podríamos aquí ponerle para que no se confundan 43.2. ¿Ya? Aquí me da un error, déjenme ver. Es inaplicable por el árbol. Ah, ok, es que no es float. Ya, ahí. Ya. Supongamos que eso es un float. Ahora, va a llamar a ese método. ¿Por qué? Porque lo identifica. Dice, ok, este es el único método de acelerar que recibe un float y que tiene un solo parámetro. Entonces voy a llamar a ese. Me va a retornar 45. Vamos a imprimirlo. Vamos a hacerle un sout. Vamos a guardarlo en una variable. Velocidad. Vel- Una variable que tiene que tener el tipo de dato que devuelve ese método, ¿no? Por eso es que le digo que Java es un poquito más ordenado. Y lo vamos a imprimir. ¿Ya? Entonces lo imprimimos y como definimos acá que nos retorne 45, nos debería retornar 45. Lo dejaron. Y como pueden ver, nos retorna 45. Y como es un float, nos retorna obviamente el punto cero, 45.0. Bueno, aquí lo redondeó. Ya, esa es una característica por detrás. No nos enfrascamos mucho en eso. Ahora, si yo voy y eliminemos esto para que no se confundan, y yo voy y le doy ya no solo un parámetro, un argumento, sino que voy y le doy también un string. Voy a ponerle aquí kilómetros por hora. Java otra vez va y dice, voy a buscar al método acelerar en la clase vehículo de este objeto que cumpla lo siguiente, que se llame obviamente acelerar y que tenga un argumento de tipo float y un parámetro de tipo em, string. Y va, y al único que va a encontrar va a ser a este. Entonces así es como se llama método sobrecargado. Eso es sobrecarga, tener distintos métodos con el mismo nombre, mismo tipo de retorno, pero distintos tipos o cantidad de parámetros. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Si no, continuemos. Listo, Orlando. Ah, ok, Alex. No había visto el chat. Ya. Entonces, continuemos antes que se nos acabe otra vez la clase, la reunión. Ok, ya les dije que es sobrecarga, que es el null, que es this. Ya. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los getters y setters. ¿Qué son los getters y setters? Su nombre en español es obtenedores y modificadores, sería. ¿Ya?
Entonces, los getter y setter, como pueden ver, como les expliqué antes, nosotros ponemos, nacen con el encapsulamiento. Si nosotros ponemos aquí privado, que esto sea privado, el main Java no va a poder acceder a esos atributos, pero va a haber algún momento que a lo mejor necesitamos que acceda a esos atributos, pero de una manera ordenada, sin tener que llamarlo así tal cual con vehículo, punto, número de llantas. Ya hay una forma y es a través de estos métodos que vamos a implementar que se llaman getters and setters. Los getters Los getters, como su nombre lo dice, son los obtenedores. No sé si está perfectamente traducido así, pero bueno, obtenedores. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer estos métodos? Nos van a devolver, vamos a hacer un getter para cada atributo. Y este getter lo que va a hacer es que va a devolver lo que contiene ese atributo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define un getter? Así mismo como se define una función, un comportamiento, definimos, bueno, public. Usualmente, normalmente, public, siempre son public. Y definimos el tipo de dato que va a devolver. Primero tenemos en mente cuál es el que nos vamos a enfocar. Vamos a enfocarnos en el número de llantas. ¿Qué tipo de dato es número de llantas? Int. Eso significa que este obtenedor va a ser de tipo int. Va a devolver un tipo int. Y lo usual es nombrarlo de esta manera. Get y el atributo que estamos devolviendo, número de llantas. Num llantas. Entonces, esto es un getter. Va a tener public, va a devolver el tipo de dato en el que nos estemos centrando de aquí a devolver. Y usualmente esto no es obligatorio, pero por lo general se utiliza un nombre así, get, y el nombre del atributo que estamos devolviendo, para luego no confundirnos qué es lo que estamos recibiendo. Y como es nada más algo que trae, no recibe, entonces no va a llevar ningún parámetro. ¿Ya? Y aquí lo único que hacemos es retornar este, este dato que va a tener guardado el objeto cuando se lo cree. ¿Ya? Retornamos num yates. ¿Ya? Y así es como se hace un get. Ahora, como yo les dije, pueden poner un this. This hace referencia, pues es opcional. O si no se quieren confundir. Siempre que pongan this, están haciendo referencia a ese de ahí, a ese atributo que pertenece al objeto. ¿Ya? Pueden ponerlo o no ponerlo. En este caso, creo que para que no se confundan tanto, pongamos. ¿Ya? Eso es un getter. Y así mismo hay que hacerlo con el otro, con el de acá. Hacemos lo mismo, parecido. Public, el tipo de dato que va a devolver es un string, porque ahora nos estamos centrando en la placa. Y lo usual es poner get y el nombre del atributo que estamos devolviendo, get placa. Que en español sería como obtener placa. Y acá en español sería como obtener el número de llantas. ¿Ya? No recibe nada y return this punto y el atributo que estamos haciendo el getter. Esos son los getters para poder devolver. Entonces ahora al momento del main, como ahora este es público, nosotros vamos a poder acceder a ese tipo de a ese atributo del objeto de una manera ordenada, ya no así como lo teníamos antes, que simplemente lo llamábamos y ya lo obteníamos. ¿Por qué de una manera ordenada? Porque en este método ya nosotros podemos definir lógica de programación que a lo mejor si podemos definir una lógica que si es la clase main y la clase main llama a obtener el número de llantas, que no se la dé, que solo se la dé a ciertas clases. Aquí ya podemos definir lógica de programación que nos hacen que el acceso sea más ordenado y no así como antes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar a ese método get número de llantas que acabamos de crear y vamos a hacerle un print para ver qué nos devuelve. Nos tiene que devolver, obviamente, así como antes lo llamábamos directamente, el 4 el número de llantas. Entonces vamos otra vez a correr el programa y como ven nos está llamando al 4 que es nos está devolviendo el 4 que es la cantidad de número de llantas que creamos a este vehículo. ¿Ya? Y así mismo va a suceder con el de acá, nos va a devolver la placa. Ahora, ¿qué son los setters? Los setters son métodos que ya no nos va a servir para obtener un dato, sino para cambiar ese tipo de dato, para cambiar el valor que guarda ese atributo, perdón. ¿Cómo se define un setter?
Pues otra vez, public. Este de aquí, recuerden, el setter lo que va a hacer es cambiar, no va a traer nada. Entonces, como no va a traer nada, ¿qué es lo que se le define? El tipo de dato que va a traer es un void, un vacío. O sea, no va a traer nada. No va a tener un return. Y el nombre usual que se le pone es set número, y así mismo como el getter, número de llantas. Y aquí hay una pequeña diferencia. Que en el argumento sí va a recibir algo. Va a recibir la nueva cantidad de llantas que le vamos a setear a ese objeto. Entonces vamos a poner, aquí sí tenemos que tener en cuenta que lo que va a recibir es el mismo tipo de datos, ¿no? Porque queremos que sea del mismo tipo de datos del atributo. Entonces ponemos set número de llantas int, nueva cantidad, vamos a ponerlo así largo para que se entienda. Cantidad de llantas. Y lo que vamos a hacer es cambiar ese dato del objeto, llamando al atributo del objeto ya seteado. ¿Qué hacemos? This, para que no se confunda ya, número de llantas va a ser igual a lo que reciba el método, que va a ser la nueva cantidad de llantas. Perdón, nueva cantidad de llantas. Y así es como se arma un set. Así, de así para los otros atributos, va a ser súper parecido, igualito. Nada más que va a cambiar, obviamente, dependiendo del atributo, el tipo de dato y el nombre. Pero nunca va a tener un return y siempre va a ser un void. No va a devolver nada. Entonces, ahora en el main, si nosotros digamos, tenemos un vehículo que le creamos cuatro llantas con una placa GMT40 y yo más adelante en el programa le quiero cambiar y que ahora tenga siete llantas, lo que hacemos es llamar a ese setter, punto set, número de llantas, y le vamos a dar la nueva cantidad de llantas de ese objeto. Le vamos a poner ahí 7. Y ahora, nosotros al llamar, vamos a comentar eso. Nosotros al llamar a ese de ahí, perdón, vamos a llamar aquí otra vez, si utilizamos el getter para llamar cuántas llantas tiene, para consultar cuántas llantas tiene. Aquí, les repito, el vehículo se inicia con cuatro llantas. Lo que hacemos con el setter es que ahora le vamos a cambiar las llantas a 7. Ahora el vehículo va a tener 7 llantas. Y aquí lo que hacemos con el get es consultar cuántas llantas tiene ese vehículo para ver que se esté realizando ese cambio que acabamos de definir aquí. Aquí definimos el cambio. Decimos, ¿sabes qué? El número de llantas va a ser igual a la nueva cantidad de llantas que le vamos a pasar. Y la nueva cantidad de llantas es 7. Entonces aquí nos tiene que dar 7. Vamos a volver a llamar y nos da 7 efectivamente. Se hizo bien el cambio. Entonces eso es lo que hace un setter. Cambiar el dato de los atributos del objeto. Y asimismo vamos a hacer el otro setter de los atributos, de los demás atributos. En este caso sería placa. Siempre va a ser void public, set placa, y va a recibir el mismo tipo de dato que tiene definido acá, ¿no? String placa. Vamos a poner una nueva placa, para que no se confunda. Nueva placa. Yep. Y aquí vamos a asignar esa nueva placa para que al momento que se lo llame se asigne correctamente. Dis.placa va a ser igual a nueva cantidad, perdón, nueva placa. Bueno, ahí está. Ya. Entonces, eso. Esos son los getters a setter. Son métodos adicionales que se pone para poder consultar los datos de un objeto y para poder editar, setear los datos de un objeto. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar con los ejercicios para que no se les haga mucha teoría. De todas maneras, al final les pasaré el archivo README para que lo puedan leer. Y cualquier consulta la pueden hacer en mi horario de consultas, que es los martes de 11 a 12. Está hoy en el salón de ayudantes de FIEC 11A. Igual, si a lo mejor no pueden asistir a la consulta así presencialmente, también los otros compañeros ayudantes tienen de más horarios o pueden preguntar por WhatsApp. Probablemente en la siguiente semana sus profesores le van a pasar un link de WhatsApp para que se unan a un grupo general donde se van a unir todos los estudiantes que estén cursando programación orientada a objetos. Y ahí me van a encontrar a mí, que voy a tener el alias ALA. Entonces ahí siéntense libres de consultarme cualquier cosa.
Entonces, pasemos con los ejercicios para no aburrirlos tanto con teoría. Vamos entonces a eliminar y con toda esta teoría que acabamos de ver ya va a ser suficiente para poder realizar los ejercicios. Vamos a eliminar aquí todo esto lo que acabamos de hacer. Vamos a dejar solo el main. Recuerden que el main, este método aquí, que es un método, si se dan cuenta, public, static, más adelante lo ven, que no devuelve nada, que se llama main, es de donde inicializa el programa, de donde inicializa todo. ¿Ya? Esta clase aquí no necesariamente tiene que llamarse main, puede llamarse app, o puede llamarse, a ver qué pasa. Bueno, hay que cambiar el nombre de... Si le cambian el nombre, recuerden cambiar el nombre de la clase, recuerden cambiar el nombre. Bueno, aquí ya se cambió automático. Pero recuerden cambiar que el nombre del archivo tiene que tener el mismo nombre que se define en la clase. Ese es un errorcito que a veces da. Ya, entonces dejémoslo como main, pero para que lo tengan en cuenta. A ver si se cambia. Sí, se cambia. Ya. Aquí es donde definimos toda la lógica, función principal. Así como hacíamos en Python, que en un archivo .py definíamos toda la lógica. Primero arriba creamos las funciones, y abajo llamábamos a las funciones, definíamos variables y todo eso. Como les dije, ya es un poquito más ordenado. Acá creamos las clases, definimos en esas clases sus atributos, sus comportamientos, sus métodos, sus funciones. Y tenemos una clase principal, que main en español es principal, que es de donde se van a llamar esos métodos, donde se van a ir llamando más ordenadamente y aquí se va a ejecutar todo. ¿Ya? Entonces pasemos, vamos a eliminar esta clase también. Bueno, dejémosla. Pasemos al ejercicio número uno. Yo le he puesto aquí dos, creo, pero es uno. Dos, tres, cuatro. Ya. A ver. Pasemos al ejercicio número 2, constructores y modificadores de acceso. Entonces, este ejercicio nos pide el enunciado crear una clase cuenta bancaria con atributos privados titular y saldo. Entonces, vamos por parte. Primero creamos la clase. ¿Cómo creamos la clase? Ponemos aquí, new Java file, class, y le ponemos acá encima, si es que están utilizando Visual Studio Code, ¿no? Igual en los otros editores es similar. Le ponen crear nuevo archivo y el nombre de la clase. En este caso nos pide que la clase se llame cuenta bancaria. ¿Ya? Creamos la clase cuenta bancaria, que nos aparece aquí. Esperen un momentito, ordenar esto. Ya. Creamos la clase cuenta bancaria y el ejercicio nos dice atributos privados, titular y saldo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice privado. Entonces tenemos que utilizar encapsulamiento con la keyword private, y el nombre del atributo, que en este caso nos pide que sea titular. Pero primero, el tipo de dato. Titular. Aquí sí ya queda nuestro criterio muchas veces. Nuestro criterio lógico. Titular. Si estamos hablando de una cuenta bancaria, el titular va a contener el nombre de una persona, entonces sería un string, ¿no? Un string. Entonces, ese va a ser el tipo de dato que va a ser este atributo. ¿Cómo se va a llamar este tipo de este atributo? Titular. Y cerramos. Ahora vamos a definir el otro atributo, que me dice saldo. Y aquí otra vez también lo hacemos privado y pensamos qué tipo de datos es saldo. Podemos pensar en un integer, pero a veces el saldo de una cuenta bancaria contiene centavos, entonces el mejor tipo de dato que se adapta a eso sería un double. En este caso vamos a usar un double primitivo para no complicarnos mucho. Y le vamos a poner saldo. ¿Ya? Double es, por si acaso, si no lo han visto, double es como el float, ¿ya? Como un flotante, como un decimal, solo que más, con más exactitud. ¿Ya? Entonces ya cumplimos este criterio, creamos el atributo privado titular y saldo y ahora creamos un constructor que reciba ambos valores. ¿Cómo creamos el constructor? Recuerden que el constructor tenía que era público, siempre es público, no devuelve nada, o sea, no hay que definirle algo que devuelva y tiene el mismo nombre de la clase, cuenta bancaria. Tiene sus lista de parámetros, sus paréntesis y su cuerpo. Ahora, en la lista de parámetros vemos qué es lo que nos pide. Me dice un constructor que reciba ambos valores, es decir, un constructor que arme estos dos atributos. ¿Ya? Me faltan 10 minutos, ok. Que arme estos atributos. Entonces, lo que va a hacer es recibir.
por afuera cuando se lo llame esos dos atributos. ¿Y cuáles son esos atributos? El primero, string, titular y double, saldo. ¿Ya? Aquí es donde se va a recibir esto de aquí y aquí es donde se va a asignar dentro del constructor. Entonces vamos a hacer dis titular para hacer referencia a este titular de aquí. Dis titular va a ser igual al titular que se le dé cuando se lo llame. Y dis.saldo, el saldo que está aquí, va a ser referencia a ese, va a ser igual al saldo cuando que se le dé cuando se lo llame. Y ya, ahí ya tenemos que errar al constructor y ya cumplimos dos partes del enunciado. Ahora me dice que quiere un método getSaldo que devuelva el saldo. Si se dan cuenta de este método, ¿en qué clasificación entraba? Entraba en los getters, ¿no? Es algo para obtener, para consultar el saldo de un objeto. Ya, entonces recordemos el getter que hacía era obtener, es decir, devolvía algo, devolvía algo. Entonces siempre va a ser public y va a devolver el tipo de dato que queremos, ¿no? En este caso el saldo. ¿Y el saldo qué tipo de dato es? Double. ¿Ya? Y le ponemos su convención de nombre, que es getSaldo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a devolver? Va a devolver this, haciendo referencia al saldo que está aquí, this.saldo del objeto que se le llama. ¿Ya? Ese es el getter. Ahora me dice un método de depositar que incremente el saldo. Aquí ya estamos hablando de un comportamiento que se va a llamar depositar. ¿Ya? Entonces, vamos a poner una sección aquí, comportamientos. ¿Ya? Y vamos a crear ese método, que por lo general siempre son públicos también, porque si no, ¿cuál es el sentido de crear un método si no se lo va a llamar? Si no se lo va a poder llamar por afuera. Si le ponemos privado, no lo vamos a poder llamar. Entonces, por eso son públicos. ¿Qué va a devolver? O sea, ¿o qué va a devolver algo? Si nosotros hablamos de depositar, que es un comportamiento de la cuenta bancaria, ¿podría devolver algo? Pensamos y creería que no, a lo mejor podría devolver un booleano. O para decir si el depósito se hizo correctamente, verdadero, o si se hizo incorrectamente, falso, ¿ya? Pero vamos a ponerle void ahorita. Y ahí depende a criterio de uno y a criterio del ejercicio. Vamos a poner que no devuelve nada. Me dice que depositar va a incrementar el saldo. Vamos a ponerle el nombre que es depositar. ¿Y qué va a recibir depositar? Pues va a recibir un double, ¿no? Va a recibir el monto que se le va a sumar al saldo. Y me dice que incremente el saldo. Es decir, no es un setter por si acaso. Porque un setter lo que haría es setear directamente el saldo. Es decir, que aquí valga 28 y yo, pum, en el main le doy 40, 50 y acá se va a setear 50. Este me está diciendo que es un depositar, es decir, que va a incrementar. ¿Y cómo hacemos para incrementar? Pues simplemente hacemos primero referencia a lo que vamos a editar, dis.saldo, al saldo aquí. Este es el que nos interesa y que lo vamos a asignar nuevamente. Y podríamos decir igual a dis.saldo más, o sea, obtenemos lo que tenga 38, digamos que aquí era 38, más lo que nos dé acá, lo que se nos dé al momento de llamar al método, monto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esto. Hay una forma abreviada de hacer esto y es simplemente poniéndolo así, es lo mismo, es equivalente. ¿Ya? Es como hacer lo que estaba antes. Pero lo vamos a dar así para evitar confusiones. ¿Ya? Y ya tenemos el método. Y ahora me dice, en una clase banco, que este va a ser el main, al main vamos a llamarlo banco. Aquí, bueno, aquí está este errorcito. Ya. En la clase banco, que va a contener el programa, me dice, crea una cuenta y deposita dinero mostrando el saldo final. ¿Ya? Entonces vamos a crear la cuenta. ¿Cómo hacíamos? Primero, ¿de qué tipo de dato va a ser la cuenta? El dato que acabamos de crear, ¿no? Cuenta bancaria. Cuenta bancaria y vamos a darle el nombre de la variable, digamos cuenta 1. Va a ser igual, utilizamos el operador new para crear un objeto
cuenta bancaria, utilizamos aquí el constructor que ya definimos y que recibe un titular. ¿Qué titular le vamos a poner? Bueno, recibe un string, ¿no? Y ahí ya, digamos, le vamos a poner Alan Aguilar. Vamos a ponerlo Orlando, para ser más dinámicos. Orlando. Y saldo, digamos que le ponemos 78, que es de tipo double, por cierto, así que podemos ponerle punto 57. ¿Ya? Entonces aquí creamos un objeto cuenta uno que va a tener de titular a Orlando y un saldo de 78.567. Ahora, bueno, hasta ahí dice crea una cuenta, ya creamos la cuenta y deposita dinero mostrando el saldo final. Ya, ahora vamos a depositar dinero. Vamos a utilizar el método que creamos de depositar. ¿Cómo hacemos? Llamamos a esa cuenta que acabamos de crear, la cuenta de Orlando, punto, y tenemos el método de depositar. ¿Cuánto le vamos a depositar? Ya, hay que ver ahí. Digamos que le vamos a depositar, a ver, una suma rápida, pongámosle 12. Vamos a depositar $12. Entonces, como vimos, este método, cuando se lo llame, lo que va a hacer es editar, va a sumar, va a agregar a la cuenta a los 78 que ya se había definido. Y vamos a mostrar el saldo final. ¿Cómo hacemos el saldo final? Hacemos un print, un system out println en consola mostrando el saldo final. ¿Con qué? Con el getter que habíamos creado antes de get saldo. Porque si nosotros le ponemos cuenta uno, perdón, cuenta uno punto get punto saldo, como decíamos antes, no se va a poder porque está privado. Recuerden que lo pusimos privado, entonces no se puede acceder. La única manera de acceder a ese es por el getter, que ese sí está público. Entonces get saldo. Y lo que nos tiene que imprimir es 90, ¿no? 90.500 no sé cuánto. Vamos a correr, de que todo está bien. En un ratito se acaba la reunión, así que mandaré otra reunión para terminar, hacer unos dos ejercicios más y ya. Y ahí a lo mejor les dejo un ejercicio más para que lo prueben e intentar hacer. Entonces les aviso por si se corta la reunión. Estoy ahí enviando un nuevo link actualizado. Ya, como pueden ver, aquí se movió un poco, pero nos da que el saldo fue sumado correctamente. Ya, entonces ahí ya tenemos el ejercicio número uno. Ahora, para no confundirnos, vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a llamar ejercicio uno. Y aquí vamos a guardar esas dos clases. Tuki, tuki. Ya, vamos a guardarla. Ya está en el ejercicio uno. Y ahora vamos a ir por el ejercicio 2. Pero como ya se va a acabar la reunión para empezar el ejercicio 2 bien, entonces la vamos a finalizar y ya les estoy enviando. Falta un minuto para que se acabe, así que en ese minuto les voy a enviar nuevamente el enlace. Continuemos. Ok, entonces vamos con el ejercicio número 2 y vamos a crear otra carpetita para el ejercicio número 2 que se va a llamar ejercicio número 2. ¿Ya? Y dentro de esta carpeta vamos a crear lo que nos dice el ejercicio 2. Esto ya lo podemos eliminar. Ahora sí. En el ejercicio número 2 nos dicen, perdón, hay que se confunda, nos dice clase estudiante con constructores y encapsulamiento. Me dice, vamos a crear una clase llamada estudiante con atributos privados, nombre, edad y nota. Entonces vamos a crear esa clase y ahora la vamos a crear un poquito más rápido porque pues ya estamos en onda. Estudiante. Entonces creamos la clase estudiante y me dice que necesitamos un nombre, en este caso, qué chévere el ejercicio, nos está dando el tipo de dato que tiene que ser. Y ya sabemos que tenemos que ponerle privado, string, porque nos lo pide el ejercicio, creo. Sí, ahí está, privado. ¿Ya? Entonces, private string nombre. El otro va a ser privado también, va a ser un int, que va a ser la edad. Y el último va a ser para la nota del estudiante, va a ser privado y va a ser un double, porque una nota puede contener decimales. Se va a llamar nota.
¿Ya? Y asimismo me dice un constructor con todos los parámetros, es decir, un constructor con todos los atributos. Vamos a crear un constructor. Ahora, al principio yo les recomiendo hacer el constructor manualmente, o sea, para que vayan entendiendo y en caso, qué sé yo, en mi época de cuando, o sea, cuando vi Po, a mí me tocó hacer el examen primer parcial en hoja, entonces no podía hacerlo en un editor. Por eso les recomiendo primero como que acostumbrarse a cómo se hace el constructor y ya luego pueden utilizar esta función de aquí, que es para crear un constructor automáticamente. En Visual Studio Code se ve así. Y es similar en otros IDEs. También le das clic derecho y por ahí vas a ver una opción que dice acción de código fuente o crear código. Entonces, pones este aquí y le pones Generate Constructors, generar constructor. Entonces, de aquí marcamos qué atributos queremos que genere, que tome ese constructor, que vaya a colocar. Y en este caso, como nos pide el ejercicio todo, un constructor con todos los parámetros, le ponemos todo. Como pueden ver, ahí ya nos genera el constructor con todos los atributos, con el atributo para que reciba un nombre, o para que reciba una edad y para que reciba una nota. ¿Ya? Y asimismo se los asigna correctamente. Esperen un momentito, déjenme mover la pestaña de aquí. No se ve, ¿verdad? No molesta en la pantalla. Ya, ahora sí, una disculpa. Déjenme ver que no moleste el este. Ya, ahí está. Ahora sí, continuemos. Entonces, esa es la funcionalidad para poder generar el constructor rápidamente. Y ahora nos pide un segundo constructor que solo reciba nombre y asigne valores por defecto a los otros atributos. Es decir, en este caso sí lo vamos a escribir manualmente, el segundo constructor. Public. Aquí vamos a utilizar la característica de sobrecarga que había mencionado anteriormente, que podíamos crear, también funciona con constructores, que podíamos crear dos métodos distintos con mismo nombre, pero distinta cantidad de parámetros. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a realizar sobrecarga del constructor, public string, y nos pide exactamente que tenga, se me perdió, aquí está, que solo reciba el nombre. Entonces este constructor solo va a recibir el nombre, string nombre. ¿Ya? Y aquí me dice que asigne el valor, obviamente, de nombre. Dis.nombre va a ser igual a nombre. Y que los otros atributos sean por defecto. Aquí hay dos opciones. Cuando nosotros no le colocamos los atributos así como está acá, ya va a ser parecido a lo que hacía el constructor por default. Va a inicializar estos atributos cuando creemos el objeto en cero, los primitivos en cero y las clases, los compuestos en null, ¿no? En este caso ambos son primitivos, entonces los dos los voy a inicializar en cero. Hay dos opciones, dejarlo así o ponerle literalmente que se asigne con ese valor. Vamos a poner que se asigne con ese valor. Vale, cero y dis.nota igual a cero. Ya, entonces ahí le estamos dando directamente los valores por default, pero podía haber sido de la otra opción también. Y nos pide los métodos getter y setter para todos los atributos. Ahora, asimismo como el constructor, les recomiendo que primero empiecen escribiéndolos manualmente y ya luego utilicen la funcionalidad que les dije para generar los getter y setter automáticamente. ¿Ya? En este caso vamos a hacer la funcionalidad acción de código fuente y vamos a utilizar los getter and setter.
Y ponemos aquí generar getters and setters. Podemos hacerlo individualmente, primero los getters y luego los setters, o combinadamente getters y setters. Ponemos ahí y ponemos de los atributos de aquí que se quiere generar esos getters y setters. Entonces ponemos otra vez aquí, ya, y seleccionamos los que queremos. En este caso queremos todos. Queremos el nombre, edad y nota, porque así nos pide el ejercicio para todos los atributos. Y generamos de todos los atributos. Ya están. Si se pueden dar cuenta, tienen su public, por ejemplo, el del nombre tiene public, nombre es string, devuelve un string y se llama getNombre. No tiene parámetros y retorna el nombre. Y así mismo tiene el setNombre, el getEdad, el set. Entonces ahí ya hicimos ese punto. Ahora, vamos a hacer el último punto que nos dice un método mostrar datos, que imprima toda la información del estudiante. ¿Ya? Entonces este sí es un comportamiento de esta clase. ¿Qué se va a llamar? Que me dice que imprima toda la información. Cuando dice que imprima, normalmente es que no va a devolver nada, simplemente va a imprimir, va a hacer un print. Entonces va a ser un void, ¿no? Y obviamente también va a ser public. Public void y el nombre del método, mostrar datos. Mostrar datos. ¿Y qué va a recibir? Nada. No es necesario que reciba nada, porque todo lo que va a necesitar el método ya está aquí en la clase, porque lo que va a imprimir es el nombre, la edad y la nota, que es la información que tiene el estudiante. Entonces, aquí vamos a hacer el system out print, imprimiendo toda esa información. ¿Cómo referenciamos a estos atributos? Ya vimos que la forma de referenciar a estos atributos del objeto es poniendo el this, ¿no? Entonces, pongámoslo primero bonito. Estudiante, vamos a poner estudiante, dos puntos, y aquí va, ¿cómo se concatena en un system out print? Usando más. Y colocamos aquí qué es lo que va a seguir. En este caso va a seguir, déjenme poner esto un poco más chiquito para que se vea mejor. Estudiante y va a seguir el nombre, ¿no? Porque queremos que sea, qué sé yo, estudiante Alan, estudiante Orlando. Entonces que se imprima así, estudiante y ponemos nombre. Más, y ahora ponemos aquí otra cosita también para que se vea chévere. Es que para hacer un salto de línea, para que se vea con salto de línea y no salga todo así en una sola línea, que a veces se ve feo, podemos utilizar el escape N. ¿Cómo se hace el escape? Una barra invertida y N. Esto lo que hace es que Java dice, ok, aquí inserto un Enter y se pasa a la otra línea. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a poner un escape línea. Vamos aquí poner el escape línea para que dé el Enter. Y entonces, espérame un ratito. Si se está viendo bien, ya. El escape N. Y vamos a poner aquí lo que sigue, ¿no? El siguiente tipo de edad, atributo es edad. Entonces ponemos edad y concatenamos con un más. ¿Cuándo concatenamos? Cuando estamos haciendo referencia a una variable y no ya algo que se vaya a escribir. Entonces concatenamos con this.edad. Volvemos a concatenar porque ahora vamos a hacer escritura, texto literal. Y vamos a poner el salto de línea para que sea bonito. Y el otro tipo, el otro atributo, que es la nota. ¿Ya? Entonces ponemos nota y concatenamos otra vez porque vamos a hacer una variable. This.nota. Entonces ahí ya tenemos el print del, para mostrar los datos, ¿no? Y ahí estamos cumpliendo lo que nos dice, que imprima toda la información del estudiante. Ahora, ¿cómo probamos esto? Vamos otra vez a crear un main y vamos a probar lo que acabamos de crear. Vamos a probar este tipo de dato estudiante que acabamos de crear, esta clase estudiante. Ponemos nuevo archivo, nueva clase y podemos llamarlo main. Y, perdón, se me fue acá. Aquí está. Entonces, aquí lo que hacemos es crear el método main que les comenté, que es donde Java toma desde dónde va a empezar el programa. Y vamos a crear el estudiante. Vamos a hacer un shout para que se vea así chévere y ya no se vea tan feo. Así como si fuera un sistema antiguo.
Y vamos a crear, primero, para utilizar esos métodos y utilizar esos atributos hay que crear un objeto, es decir, crear un estudiante a partir de la clase estudiante. Entonces creamos un objeto, estudiante, estudiante, vamos a llamarlo estudiante, no, alumno, para que sea distinto. Utilizamos la keyword new para crear objetos y llamamos al constructor. Ahora, ¿a cuál constructor llamamos? Creamos dos. Aquí el ejercicio ya no nos dice exactamente qué hacer, pero vamos a utilizar los dos para ir probando y para ir viendo cómo es que funciona. En este caso vamos a utilizar el constructor completo. ¿Qué recibía el constructor completo? Vamos a la clase nuevamente y el constructor completo recibía nombre, edad y nota. Entonces, así mismo, nombre, vamos a ponerle Alexander, edad, perdón, edad es un entero y le vamos a poner 19, probablemente. Y finalmente, la nota, que puede ser un double, ¿no? Vamos a ponerle que sacó, digamos que sobre 10 y sacó 9,5. ¿Ya? Entonces ahí estamos creando un alumno que va a contener estos datos en sus atributos. De nombre va a tener Alexander, de edad va a tener 19 y de nota va a tener 9,5. ¿Ya? Y vamos a utilizar el método imprimir para ver cómo se imprime, cómo agarra esos datos que tiene el objeto y los imprime. Alumno.mostrar información, ¿sí? Mostrar datos. Y vamos a correrlo para que vean cómo se muestra. No se ha cargado la publicidad con Spolvan causado por Java. Ok, esto es de acá. Esperen un ratito, corrijo esto. Ah, ya, ya. Porque estoy corriendo. Ahora sí, problemas técnicos. Ahí sí tiene que correr. Ya, ahí está. Vamos a acomodar la barrita. Se pueden dar cuenta, hace lo que le pedimos, indicamos en la función mostrar datos, en el comportamiento mostrar datos. Estudiante Alexander, edad 19, nota 9,5. Vamos a ver la clase para ver cómo está funcionando. Está aquí, mostrar datos. ¿Ya? Si se dan cuenta, ponemos estudiante, dos puntos. Se pone aquí, estudiante, dos puntos. Y agarramos el dis.nombre, el nombre de ese objeto que se le puso al momento de creárselo, que luego se le asignó. Y se lo muestra. Luego hacemos un salto de línea. Aquí, como les dije, esta n lo que hace es que se haga un enter y pase a la siguiente línea. Se pone edad 19 y nota 9,5, así mismo. Ahora vamos a utilizar el constructor, em, el otro constructor que creamos, el constructor para crear otro estudiante. Vamos a crear otro estudiante que se va a llamar alumno 2 igual a new estudiante. Y este de aquí, que es Orlando, le vamos a poner, bueno, perdón, le vamos a poner el nombre, me confundí, Orlando. Y este de aquí lo que hace Java es que va a llamar al constructor que solo le definimos un parámetro de tipo string, que es nombre. ¿Y qué va a hacer? Va a inicializar un estudiante que se va a llamar Orlando. ¿Y qué va a detener de edad y de nota? Pues nosotros no le estamos pasando por aquí, pero por detrás el constructor ya tiene definido que la edad va a ser cero y la nota va a ser cero. Asimismo, esos valores se los podemos cambiar, ¿no? Entonces vamos a imprimir primero para poder ver. Alumno 2 punto mostrar datos. Ya, vamos a imprimirlo, vamos a ejecutarlo y, perdón, un momento, aquí está, si se pueden dar cuenta, sí se muestra la consola, ¿verdad? No me he fijado en eso. Ah, sí, sí se muestra. A lo mejor estoy poniendo la consola y no se muestra. Ya. Y aquí pueden ver que se repite el alumno que creamos primeramente, Alexander, y pusimos Orlando. Y si se dan cuenta, empezó Orlando y por detrás se le definió 00. ¿Ya? Ahora, estos atributos se los pueden cambiar, ¿verdad? ¿Cómo se los cambiaba? Fácil, usando los setters. ¿Cómo usábamos los setters? Usábamos al objeto que queríamos cambiar a la instancia, punto, y llamábamos a ese método que nos va a ayudar a cambiar. Digamos que a Orlando ahora le queremos poner que sacó también 9,5, entonces set nota.
y esto va a cambiar la nota, 9 puntos, y le pasamos 9.5. Y que de edad Orlando, digamos que tiene 20, set edad 20. ¿Ya? Y entonces al momento de imprimir ya no se va a imprimir con cero porque ya se lo cambiamos. O sea, aquí se inicializó con cero, pero ahora se lo acabamos de cambiar y ahora se va a poner esos datos. Podemos imprimirlo dos veces para que lo vean. Vamos a alumno 2 punto mostrar datos. ¿Ya? Entonces ahí se va a imprimir, ¿no? Antes de cambiar y después de cambiar. Se dan cuenta, se imprime Alexander, que ya estaba. Se imprime Orlando primero, antes de cambiar, y ya luego cambiado, ¿no? Que le pusimos edad 20 y nota 9.5. Así mismo también le podríamos cambiar el nombre. Entonces, eso. Ahora vamos con el siguiente ejercicio ya para culminar la ayudantía, creo, porque llevo 20 minutos, 40. Sí, falta. Bueno, ya vamos con el último ejercicio. Y así quedaría terminado el ejercicio. El último ejercicio, que es... no sé el ejercicio. Bueno, hay dos ejercicios. No. No, sí, aquí está. Ya hicimos la cuenta bancaria, ya hicimos el estudiante, hicimos el de persona ahorita. No, el de persona no hemos hecho. No, sí hemos hecho. No, ¿qué hablo? Hicimos el de estudiante. El de persona es muy parecido. Crear una clase llamada persona que tenga los siguientes atributos: privados, nombre, edad, ciudad. Implemente set, mostrar info. Ah, ya, este es utilizando escáner. Ya vamos a hacer este. Porque probablemente también ya han de haber visto Scanner, que es como el hacer input de Python, ingresar datos en Python. Entonces vamos a hacer ejercicio para practicar un poco el Scanner. Vamos a crear la nueva carpetita para ese ejercicio, ejercicio 3 y listo, eso lo vamos a alinear. Y aquí en el ejercicio 3, ok, ¿qué nos pide el ejercicio 3? Nos pide crear una clase persona, muy parecida a la de arriba, crear una clase persona. Entonces aquí le ponemos new Java file, clase, le ponemos cómo queremos que se llame la clase, persona. Este va a ser nuestro nuevo tipo de dato, persona. Ya podemos eliminar esto, ya, y nos pide, nuevamente, nos pide definir estos atributos, no, estos no son, estos atributos, nombre, edad y ciudad a la que pertenece. Entonces vamos a definir esos atributos un poco más rápido. Private, string, nombre. Privado todo, siempre privado, private. Int, edad. Y private, string, ciudad. Uy, ciudad. Por convención, una cosita que quería decir, por convención, el nombre de las clases siempre va en mayúsculas, siempre empiezan en mayúsculas. Se dan cuenta, todas las que he creado empiezan en mayúscula y son en singular, es decir, no personas, sino en singular persona. Es por convención nada más. O sea, usualmente ya en el mundo laboral o al momento de crear un programa se sabe hacer eso, de seguir esa convención, ¿no? Para también evitar confusiones a futuro. ¿Ya? Entonces ahí creamos los atributos privados y ahora vamos a crear el constructor. Y me dice un constructor sin parámetros, es decir, un constructor default. Y aquí hay dos opciones, como les había explicado. El constructor default ya está implícitamente, entonces no es necesario poner. Pero si queremos, podemos ponerlo igualmente. ¿Ya? Vamos a ponerlo. Public persona. Y ya, ahí está el constructor de pago. ¿Qué va a hacer el constructor de pago? Esto lo va a inicializar en nulo, esto en cero y la ciudad también en nulo. Y sigamos, ¿qué más nos pide? Un constructor sin parámetros, los métodos getters, setters para cada atributo. Vamos a hacer eso de ahí con la acción de código fuente, getter y setter de todos los atributos. Ahí se generan todos. Aquí está el constructor de pago y este. Vamos a dejar los métodos getter y setter por ahí abajo, porque son como adicionales. Y me dice también que un método
Uy, creo que aquí. Ok, tiene un método súper similar al de arriba, mostrar info. Ya, entonces, este va a ser un método de comportamiento. ¿Qué va a hacer? No va a devolver nada porque me dice también que imprima. Entonces, va a ser public, void, mostrar info. Mira, ahí está la anterior función. Mostrar info no va a recibir nada tampoco, porque ya tenemos todos los datos que queríamos usar en ese método, ya están ahí, están aquí. ¿Y qué va a imprimir? Aquí nos vamos a ayudar del ejercicio número 2 para no tener que hacer eso nuevamente. Vamos a hacer un copia, aunque no nos conviene. Bueno, ya, y lo vamos a pegar aquí, ¿ya? Y lo vamos a editar claramente. Estudiante, vamos a poner persona, persona, y que ahí aparezca el nombre, la edad, está bien que aparezca la edad, y la ciudad, que aparezca acá. Ciudad, haciendo referencia a lo de aquí. ¿Ya? Listo. Ahí está el mostrarín. Me dice en el método main utilizar la clase scanner para leer los datos desde teclado, nombre, edad y ciudad. Y luego muestra la información general. Ahora, vamos a crear un main. em, Me voy a... Ya, aquí está. Main. Vamos otra vez a formar el método main. Y aquí hay una cosita importante. Probablemente ya lo hayan visto y si no lo han visto igual se los voy a explicar. Scanner es una clase como las que hemos estado creando con sus atributos, métodos y todo eso. ¿Y Scanner en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para poder, si se acuerdan, en Python, cuando pedían información por teclado para que el usuario, para que yo mismo la ponga, hacía input, ¿no? Hacíamos input y aquí a lo mejor aquí adentro le poníamos el mensaje ingresa tu nombre. Esa era la función que nos hacía, nos permitía poder ingresar datos por teclado al programa y hacerlo más dinámico. Ya, ahora en Java, el similar a input vendría siendo la clase scanner. Ya, este es el que nos va a ayudar a poder ingresar datos por teclado. Entonces, para crearla es igual que como creamos cualquier objeto. Como es una clase, tomamos primero el nombre de la clase, scanner. Le asignamos un nombre a esta variable, porque va a ser una variable que va a contener a eso que va a habilitar para poder hacer entradas por teclado. Entonces, ¿qué nombre conveniente? Pongámosle, para asociarlo con Python, pongámosle input. O podemos ponerle lector. ¿Ya? Este lector, vamos a utilizar la keyword new para crear un objeto y vamos a llamar a esa misma, vamos a usar el constructor de esa clase. ¿Cuál de todos los constructores? Porque si se dan cuenta, miren la cantidad de todos los constructores que, bueno, hasta aquí nomás. Entonces es que esta de aquí aprovecha la sobrecarga. Clases implícitas de Java ya tienen un montón de constructores que aprovechan esta propiedad. Y bueno, aquí podemos elegir cualquiera. Igual Java lo detecta fácilmente. ¿Y qué vamos a poner dentro del constructor? Vamos a poner la siguiente propiedad, system.in. Y se estarán preguntando, ¿qué es system.in? Bueno, system.in hace referencia, system, ¿se dan cuenta? No, no es una clase, pero hace referencia, perdón, hace referencia a la entrada por consola, a esta consola de aquí. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo en palabras simples es creando una clase scanner, que es la que se encarga de tomar eso, y le estamos dando una consola, qué sé yo, por ejemplo. Le estamos dando la consola, pum, para que sepa que de esa consola es de donde van a entrar los datos. ¿Ya? Entonces ahí creamos el lector, que está representado en la clase scanner. Y vamos a crear la lógica del programa. Vamos a crear primero, el objetivo aquí me dice utiliza la clase scanner para leer los datos de teclado, nombre de la ciudad, y luego muestra la información ingresada. Es decir, vamos a crear un objeto ingresando los datos. Para eso primero creamos el objeto vacío. Para eso vamos a utilizar el constructor por default. La clase que acabamos de crear es persona, ¿no? Vamos a ponerle persona uno. New y vamos a construir, a utilizar el constructor por default.
es persona. ¿Qué hacía esto? Hacía que todo se pusiera en sus valores default, cero o nulo. Entonces, esta persona, este objeto, no tiene valores. Y lo que vamos a hacer aquí, la lógica, es que con esta clase lector le vamos a ingresar los valores por consola para ir armando el objeto persona uno, ¿no? Entonces, vamos a utilizar escáner. Vamos ahora sí a utilizar la clase, la variable del escáner. Vamos a hacer. Primero, esto no es como Python, que poníamos el input y adentro podíamos poner lo que queríamos que imprimiera, ¿no? Ingrese su nombre. Aquí primero tenemos que hacer un out para hacer eso. Ponemos ingrese el nombre de la persona. ¿Ya? Ingrese el nombre de la persona. Y aquí ya llamamos al escáner, al lector, que lo llamamos lector, ¿no? Lector punto. Y el lector tiene distintos métodos, si se dan cuenta. Métodos así mismo como los que nosotros llamamos previamente en otros ejercicios. Asimismo, como es una clase, también tiene sus propios métodos, que nos van a servir para tomar datos de la consola. Y tiene distintos. Lo que más nos van a interesar son los que empiezan con next. ¿Qué significa esto? Que va a tomar el siguiente que se ingrese en la consola. Ahora hay varios next, si se dan cuenta, hay next line, next, next int, next double. ¿Ya? Los principales son next int, next double y next line. Next line es para entradas de texto. Si nosotros vamos a querer que el usuario ingrese texto, le ponemos next line. Se acaba la reunión en 10 minutos. En 10 minutos acaba. Le ponemos next line. Em, Si queremos que el usuario vaya, si decimos que el usuario va a ingresar un entero, le ponemos next int, porque si se dan cuenta tiene next y el inicio de integer, que es entero en español. Y si queremos que ingrese un flotante, next double. Y así hay varios next, next big decimal, big integer para distintas clases, next float y así. Pero los principales son next double, next int y next line. Entonces le ponemos en este caso el nombre de la persona va a ser un string, ¿no? Entonces le vamos a poner next line. Y ya. Y ahí ya por detrás va a hacer que se ingrese. Vamos a probarlo para ver cómo se ve y que me puedan entender un poquito mejor. Run Java. Déjame mover esto de aquí, acá. Ya. Si se dan cuenta, miren, ingrese el nombre de la persona. Es el, el print que le pusimos aquí. Y estamos utilizando el lector, el escáner, para que, si se dan cuenta, el programa no ha terminado. Cuando el programa termina, vuelve a aparecer esto de aquí. No ha terminado, está esperando que yo le ingrese algo. Entonces ahí le ingresamos un nombre de la persona. Y ahí ya, se ingresó y lo guardó, por decirlo así. Pero en este caso no lo estamos guardando en una variable, así que debemos ponerle una variable, ¿no? Esta variable va a ser distinto de tipo string, porque esto devuelve un string. De hecho, esperen un momentito, vamos a ponerle el nombre. Si se dan cuenta, Java siempre dice qué es lo que devuelve. Si se dan cuenta, aquí marca que esto devuelve un string, que este método devuelve un string. Entonces, en donde lo vamos a guardar es en una variable de tipo string. ¿Ya? Entonces ahí lo guardamos. Y así mismo vamos a hacer para los otros atributos. Vamos a hacer, aprovechar el control C, control V y vamos. Ingrese ¿qué sigue? La edad, ¿no? Ingrese la edad de la persona. Ahora, una cosita aquí. Ingrese la edad de la persona, ya les digo. Ingrese la edad. Y así mismo, vamos a guardarlo en una variable, en este caso integer, o puede, sí, integer, y le vamos a poner edad. Igual al lector punto next, next. Le podríamos poner integer, aquí literal, el tipo de dato primitivo, ya depende de la conveniencia. Integer, la clase integer, como les digo, es el dato compuesto. Y tiene métodos, nos provee de ciertos métodos que nos pueden ayudar de cierta manera. Pero en este caso, como es solo la edad, no queremos que haga algo con la edad, entonces simplemente le ponemos int. Y esto va a ingresar. Ahora, una cosita ahí rápido. Cuando ponemos nextLine no hay problema, pero cuando ponemos nextInt hay un problemita con Java y es que probablemente puede que tome la siguiente línea que se ingrese al momento de en consola. Esto pasa siempre con los tipos de datos numéricos. Entonces, por eso, como para limpiar
esa parte y que no se ingrese a lo mejor una línea aparte del número que le pongamos, hacemos lector.nextLine. Y eso es como que toma lo siguiente y ya lo limpia. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos con la Control C. Vamos con la última que es ingrese la ciudad. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? No, te doy chance. Ingrese la ciudad. Y hacemos lector y lo vamos a guardar. La ciudad es string, ¿no? Entonces, string y el lector.nextLine nos vuelve un string. Entonces, ciudad igual a lector.nextLine. Nextline, perdón. Ya, y ahí tomamos los tres datos importantes. El nombre, la edad y la ciudad. Ahora, estos datos ya los tenemos guardados en una variable y queremos que esos datos se guarden en este objeto, en la persona uno. ¿Y cómo los guardamos? ¿Cómo seteamos? Ya nosotros se nos viene a la palabra, a la mente la palabra setear y se nos viene el nombre de los setters. Entonces aquí utilizamos los setters para setear esos datos en el objeto. Entonces llamamos al objeto que vamos a modificar, que en este caso es persona1.set nombre, y le vamos a dar el nombre que guardamos aquí, y así mismo con lo otro. Persona1.set edad, y le vamos a guardar la edad que guardamos ahí. Persona1.set ciudad, y le vamos a dar la ciudad que guardamos aquí. Y aquí ya tenemos, a través de esos datos ingresados, ya se lo actualiza el objeto. Ya tenemos un objeto completo con sus datos. Entonces vamos a utilizar persona.1, el otro método que hicimos, que es para mostrar información, para ver que esos datos se estén haciendo bien, ¿no? Pero antes de eso también vamos a imprimirlo acá arriba, para ver que el objeto está vacío al principio. Cuando lo creamos, como creamos con el constructor de default, el objeto va a estar vacío. Entonces hacemos dos, uno antes y uno después. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a dar. Todo está bien, ingresa a la ciudad, listo. Vamos a correrlo en pantalla grande. Ay, bueno, ahí está, sí. Entonces, si se dan cuenta, aquí hicimos el print que les dije. La persona se inicia con valores nulos si es un dato compuesto y con cero si es un primitivo. Ingresa el nombre de la persona. Vamos a ponerle, esta vez soy yo. Se guarda el nombre de la variable. Ahí lo que se hizo es guardarse, se ingresó, Java lo tomó y lo guardó en nombre. Ahora me pide la edad. Damos la edad. Vamos a ponerle 20. Me pide ingresar a la ciudad, Guayaquil. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí hizo el print. No se nota tan bien, pero actualizó el objeto. Vamos a ponerle aquí un... Bueno, no. Actualizó el objeto a partir de los datos que yo les di, porque en ningún momento yo le di los datos acá. Y entonces ese es el uso del escáner, ¿no? Para poder generar. Siempre el primer paso es crear el objeto y ya y lo demás es simplemente usar los métodos .next. ¿Ya? Y de ahí nada más. Si tienen alguna duda, pueden consultarme ahorita. Y si no, me pueden consultar cuando los ingresen en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda? Creo, faltó esta de aquí, que igual como les dije, les voy a dejar el archivo, este archivito de aquí, se los voy a adjuntar ahí en el canal mismo para que lo puedan revisar, sobre todo el remember y los tips y errores comunes que son importantes, más que todo para que lo tengan así como un breve resumen para cuando quieran estudiar para el examen. Y faltó este ejercicio de aquí. Si se animan, háganlo. Y si tienen alguna duda sobre este ejercicio, me dicen nomás, me preguntan. Ahí mismo en el Teams también me pueden mandar la duda. Y eso. Entonces, a ver, hasta ahí la ayudantía de hoy. No hay nada más que decir. Bueno, hubiera sido chévere que se una alguien del paralelo que soy ayudante, pero bueno, porque quería preguntar algo. Entonces, igual, muchas gracias por asistir. Cuídense, buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por la clase, bendiciones y cuídate mucho, compañero. Chao, bendiciones, Orlando, cuídate. Chao, Alexander, Gracias. Bendiciones. cuídate, Nos vemos. chao.